Para quienes no pudieron asistir anoche a Batán, quiero nuevamente, en beneficio de ustedes que no estuvieron, quiero trasladarles siempre un saludo y una bendición de parte del apóstol Sergio Enríquez, y también anunciarle que él estará visitando la República Argentina en el mes de noviembre. Él seguramente él va a estar concentrado en la ciudad de Buenos Aires, pero yo les decía ayer a los hermanos, platicábamos algunas cositas que tal vez no las voy a mencionar ahorita, no porque no quiera contárselas, sino para aprovechar el tiempo y no extenderme demasiado, pero creo yo que es muy importante esta visita y sobre todo, creo yo, la impartición apostólica que vendrá de esa visita, debido al mover espiritual que se ha estado dando en todo el mundo, pero que desde luego ustedes también como país, como nación, lo han estado viendo en diferentes aspectos económicos, confrontaciones sociales, que van mucho más allá de lo que se ve superficialmente. Realmente detrás de todo esto hay un mover espiritual. Hay un reino de tinieblas que se ha levantado en contra del reino de Dios, pero desde luego sabemos que el enemigo a veces logra derrotarnos a nosotros, pero a Dios jamás lo va a derrotar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos de parte del que gana esta batalla, pero precisamente en medio de esas batallas es donde se hace necesario un estratega, una estrategia también de parte de Dios para poder saber cómo enfrentar la batalla que se ha presentado. Amén. Entonces, le hago la invitación. Él estará llegando el jueves 15 de noviembre a la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo entendido que desde ese mismo jueves va a estar predicando, dado que su vuelo llega por la mañana. Entonces él va a estar jueves, viernes, sábado y domingo, para luego el lunes ya encaminarse hacia la ciudad de Santiago de Chile, donde vamos a tener nuestro retiro de pastores para el área de América del Sur. Así que si usted puede hacer un esfuerzo, si usted puede hacer el tiempo también para poder estar allá, le invito cordialmente, ¿verdad? Entonces quisiera pedirle ahora que me acompañe a hacer una oración. Vamos a compartir un tema que yo he estado compartiendo con los hermanos en los diferentes lugares donde he podido estar, que por cierto, prácticamente ahora estamos ya concluyendo con mi familia las visitas a las iglesias de acá de Argentina. Entonces yo he tratado de abarcar algunos temas y espero en la medida de lo posible, lo voy a sugerir en un grupo que tenemos con los pastores, que pudieran en la medida de lo posible intercambiar la información que hemos podido predicar en los diferentes lugares, para que todos puedan tener un panorama un poquito más amplio, ¿verdad? Entonces acompáñame a orar, por favor. Quisiera meditar con usted en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos diste y una nueva oportunidad de reunirnos en tu casa para alabarte, para adorarte, para contemplar tu hermosura, pero también, Señor, para poder inquirir en tu santo templo, de manera que nosotros podamos obtener revelación de tus pensamientos, de tus caminos, Señor, a fin de que andemos también por ellos. En el nombre de Jesús te rogamos que la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros en esta mañana y que nosotros podamos recibir la porción que necesitamos conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos. Y quisiera empezar leyendo unos versículos. Tal vez voy a tratar de solo de enfocar algunos aspectos importantes acá.
que hemos estado compartiendo con los hermanos, como le decía, y es muy relacionado con lo que yo le acabo de comentar acerca de la visita apostólica. Libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 12 y 13. Esta es la Biblia Torres Amat, edición 2003. En otras versiones de la misma Torres Amat, solo que ediciones anteriores aparece como versículos 11 y 12, pero es básicamente lo mismo. Entonces dice estos versículos: después tocó la trompeta el cuarto ángel, y quedó herida de tinieblas la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscurecieron en su tercera parte. Y así quedó privado el día de la tercera parte de su luz, y lo mismo la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que iba volando por en medio del cielo y diciendo a grandes gritos: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por causa del sonido de las trompetas que los otros tres ángeles han de tocar! Amén. Entonces yo quisiera tal vez empezar, voy a tratar de ser muy breve, aunque bueno, yo sé que tal vez usted no ha escuchado los temas anteriores, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser muy breve en esto, porque básicamente es la introducción, es solo un punto de referencia que yo quiero tomar acá. Quisiera empezar por explicar lo que dice el versículo 13. Como usted podrá ver acá, el versículo empieza cuando el apóstol Juan describe algo que él está viendo. Diríamos una visión, una especie de visión que él tuvo. Y esa visión que él tiene es un águila. Es un águila que está volando por en medio del cielo. Obviamente, si está volando, obviamente pues no está pisando la tierra, ¿verdad? Levantó el vuelo. Tampoco ha llegado hasta un punto máximo, sino que está volando por en medio del cielo. Otras versiones dicen volaba entre el cielo y la tierra. Entonces, la primera cuestión que nosotros debemos explicar, dilucidar acá, es quién es esa águila. Porque incluso algunas versiones de la Biblia en este versículo dicen que lo que vio Juan es un ángel. Cosa que realmente no es congruente cuando comparamos con el texto original, con el texto griego. Pero el punto es que en el texto original y en estas versiones dice claramente que es un águila. Ahora, esa águila, sin lugar a dudas, está representando, nos está hablando de la iglesia, o por lo menos aquella parte de la iglesia que está siendo arrebatada de la tierra. Por eso es que el águila está volando en medio, ya no está en la tierra, ya levantó el vuelo. Ahora, ¿por qué decimos nosotros esto con tal seguridad, con tal certeza? Y sin lugar a dudas debemos referirnos también al libro de Isaías capítulo 40, solo se lo menciono porque no lo tengo acá en alguna diapositiva, pero es un versículo ampliamente conocido por la cristiandad. Hasta se hacen cuadros, se hacen himnos, de todo con ese versículo. Y es cuando dice que los que esperan al Señor, algunas versiones traducen los que esperan en el Señor, como diciendo, cuando están pasando una tribulación ponen su esperanza en Él. Pero realmente lo que dice el texto bíblico es, los que esperan al Señor les brotarán alas como de águilas y levantarán el vuelo. Y así podría citar otros versículos, sobre todo del Antiguo Testamento, que concatenados con este Apocalipsis 8:13 nos dejan ver que entonces ese águila está refiriéndose a los que son arrebatados, como dice la Escritura, para Dios, como primicias de entre los hombres, para Dios y para su trono. Entonces, lo que quiero enfatizar básicamente es que el versículo 13 nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero es interesante que antes de que venga el arrebatamiento, antes de que ese águila levante el vuelo de la tierra, sucede algo impresionante. La tercera parte del sol,
la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, según dice esta versión, fueron heridas de tinieblas. Déjeme ver que otra vez esto se rehúsa a colaborar. Ahí está. Parece que ahora sí ya reaccionó. Bueno, mire qué recto tuerzo, ¿verdad? Ok, pero mire, entonces, antes de que suceda el arrebatamiento, el sol, la luna y las estrellas van a ser heridos con tinieblas. Ahora, esto hemos explicado con los hermanos, puede tener una interpretación literal, lo cual podríamos relacionar con un fenómeno que se ha descubierto, y quizás unos 15 años atrás fue cuando se empezó a hablar de ello, y es un fenómeno que se conoce como el oscurecimiento global. Es decir, a causa de la industrialización de las sociedades, hay un efecto que se da en las nubes que se llama la polución. La polución son partículas que no fueron quemadas, por ejemplo, de los materiales combustibles. Le voy a poner un ejemplo. Los aviones, por ejemplo. Usted sabe que los aviones operan con combustibles derivados del petróleo, y entonces cuando hay partículas que no fueron completamente quemadas en el proceso de combustión de los motores del avión, y entonces las dejan dispersas en el aire. Esas partículas, que vienen a ser pequeñas partes sólidas, se quedan en las nubes, se quedan atrapadas en las nubes. Y entonces lo que hacen es que impiden que el sol, que los rayos del sol penetren en su totalidad hacia la tierra. Las nubes se convierten en una especie de espejo, que entonces los rayos del sol, una parte los dejan pasar a la tierra y otra parte los reflejan de regreso a la atmósfera. Entonces el problema que tenemos en cuanto a esto, bueno, problema hasta cierto punto, pero a la vez es un equilibrio que el Señor en su misericordia permite al efecto invernadero o el calentamiento global. Pero volvamos al punto. Lo que quiero decirles es que entonces ese oscurecimiento global, en pocas palabras, lo que significa es que a la Tierra ya no le llega la misma cantidad de luz solar que recibía tiempo atrás. Entonces, en cierta forma podríamos decir que la tercera parte del día y la tercera parte de la noche se han ido oscureciendo. Pero eso sería viéndolo en un plano literal. Ahora, el punto que yo quiero resaltar acá es que esto necesariamente tiene que ser un lenguaje simbólico que lo vamos a explicar a la luz de estos dos versículos. Libro de Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10, está hablando de José, el hijo de Jacob, y él ya había tenido un sueño anterior, lo contó a sus hermanos, en donde prácticamente se dejaba ver que él iba a ser mayor que sus hermanos y que sus hermanos se iban a inclinar ante él, y eso, y otras cosas causaron que sus hermanos le tuvieran envidia. Pero dice el versículo 9, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces note la relación entre Apocalipsis 8:12, que está el sol, está la luna y están las estrellas. Entonces José tiene un sueño donde también aparece el sol, aparece la luna, y aquí específicamente son 11 estrellas, y viene él y también se lo cuenta a su padre Jacob, pero Jacob de entradita él interpretó el sueño, él captó perfectamente lo que José les quería decir, y se disgustó mucho, porque mire lo que le dice, verso 10, él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces mire, le voy a resaltar con diferentes colores esto para que usted vaya notando la relación que tiene todo esto. El sueño es que el sol,
lo vamos a poner con este color verdecito. La luna lo vamos a poner con color amarillo. Y 11 estrellas se inclinaban ante José. Pero la interpretación que Jacob le dio es, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, es decir, él entendió que el sol lo representaba a él? ¿Acaso yo, tu madre, representada por la luna, y tus hermanos, representados por las estrellas, vendremos a inclinarnos ante ti? Entonces, lo que quiero decirle es que en un sentido figurativo, el sol, la luna y las estrellas en conjunto representan una familia. El sol representa al padre, la luna representa a la madre y las estrellas representan a los hijos. Por eso, mire, ahí tendríamos que explicar algunos versículos que nos abren un panorama extraordinario, incluso para la administración familiar. Porque dice, solo se lo menciono para despertarle alguna inquietud a este respecto y que usted lo pueda seguir indagando. Pero por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No recuerdo el versículo exacto, pero estará por ahí por el versículo 40 más o menos, en donde dice, porque una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y cada estrella es diferente la una de la otra en cuanto a gloria. Es decir, hermano, cada uno de nuestros hijos es diferente. No podemos, como diríamos en mi país, no podemos cortar todo con la misma tijera. No podemos darle el mismo trato, no podemos pretender que un hijo sea igual que el otro. A veces cometemos ese error, ¿verdad? Y le decimos, mira, aprende de tu hermano. Mira tu hermano qué bien hace tal cosa y en cambio vos, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Pero tenemos que entender que esta estrella tiene una gloria y esta otra tiene otra gloria, son distintos en gloria. Ok, pero no me quiero ir tanto por ese lado, solo lo que quiero es hacerle notar que a la luz del sueño de José, y quizás más que el sueño, la interpretación que Jacob le dio a ese sueño, nos deja ver entonces que el sol, la luna y las estrellas en conjunto representan una familia. Ahora, si volvemos acá, permítame regresar un momentito al versículo donde estábamos. Entonces resulta que el sol, y vamos a usar aquí los mismos colores para que usted lo pueda ver, la luna y las estrellas fueron heridas con tinieblas. Es decir, antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, va a haber un ataque mortal en contra de las familias. Y eso es lo que estamos viendo. Porque usted debe saber, hermano, que las leyes que se promueven en los diferentes países son leyes que van atentando de una forma directa en contra de la familia. Mire usted, por ejemplo, cosas, y como repito, quizás ustedes, por alguna razón que desconozco, pero más o menos tengo mis sospechas, ustedes han visto en esta nación que muchas veces han sido tomados como los primeros en aprobar algunas de estas cosas. Por ejemplo, mire, el llamado matrimonio igualitario. Eso es una ley que sin lugar a dudas hiere con tinieblas a las familias. ¿En qué cabeza puede caber eso sino en una mente tenebrosa? ¿Cómo puede alguien pensar que eso sea un modelo, no solo que lo quieran poner bueno, sino que dicen que es mejor
que los matrimonios heterosexuales, porque dicen, lo que pasa es que los matrimonios heterosexuales, con tanta separación, con tanto divorcio, solo han destruido a la sociedad. En cambio, este modelo que ellos quieren presentar, ese sí va a funcionar. Pero ¿en qué cabeza cabe que funcione un matrimonio de esa naturaleza? Solo en una mente llena de tinieblas y que está hiriendo con tinieblas al modelo que algunos dicen el modelo convencional, ¿verdad? Pero yo diría el modelo que Dios estableció como una familia. Ok, eso sería hablando del matrimonio, hablando del sol y la luna, ¿verdad? Las estrellas, mire las leyes que han causado la polarización de la sociedad. El aborto. Dígame usted si no es un ataque franco en contra de las estrellas, hablando en el sentido simbólico que estamos explicando en este momento. Esa es una ley inicua que lo que pretende es destruir familias, que le ha llenado la cabeza a algunas mujeres con una idea errada. Anoche hablábamos un poquito acerca de esto, con una idea errada, que este es el tiempo del empoderamiento de la mujer y que la mujer tiene que tomar la posición de liderazgo y que ella puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que bien le parezca. Y realmente lo que están promoviendo es la muerte de sus hijos, la muerte de las estrellas. Están hiriendo con tinieblas la familia. Y así yo le podría citar otro ejemplo, repito, no solo aquí, eso es algo a nivel mundial. Nosotros en mi país, recién yo tuve la oportunidad de estar en una reunión en representación de mi pastor. Él me envió en representación suya, en donde un grupo de digamos, hay un cuerpo colegiado que se conoce en Guatemala como la Alianza Evangélica de Guatemala. Entonces, la directiva de esta entidad presentó ante el Congreso de la República una solicitud formal que se dejara sin lugar una ley que pretende prohibir el castigo físico a los hijos con pena de cárcel. Si un padre de vez en cuando le da un paletazo, no sé cómo digan ustedes acá, prefiero a veces mejor que el Señor ponga doble guarda en mi boca, ¿verdad? Y no decir cosas que no sean correctas, ¿verdad? Pero la Biblia habla de darle vara a los hijos. Bueno, pues es lo que buscan. Y se supone que es cristiano el diputado que lo está promoviendo allá en mi país. Se supone que es cristiano. No, entonces que se prohíba el castigo físico a los hijos con pena de cárcel. Es decir, un padre puede ir a parar 8 años a la cárcel si el hijo lo denuncia por haberle dado un varejonazo, diríamos allá, ¿verdad? O castigos crueles. Porque, hermano, desde luego, la crueldad yo no estoy diciendo que se deba aplicar, porque si usted busca el sinónimo de crueldad es deleitarse en el sufrimiento de otro. Entonces, desde luego que nosotros no nos deleitamos en el sufrimiento de nuestros hijos. Pero, por ejemplo, eso es muy ambiguo, eso es demasiado amplio. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros de crueldad? Si un juez determina que prohibirle ver televisión a su hijo durante 15 días es cruel, usted puede ir a la cárcel. Esa es la propuesta de ley en mi país. Y entonces, como le digo, el apóstol me envió en su representación, se presentó formalmente la solicitud ante el Congreso para que dejen sin lugar esa propuesta de ley, porque atenta a todas luces contra la familia, contra la autoridad de los padres. Pero todo lo que usted ve a nivel mundial, las leyes que se proponen, las leyes que se promueven, lo que buscan es herir con tinieblas a las familias. Y eso es lo que ha dividido a la sociedad por completo. Pero entonces, aparte de que tenemos que entender que esto lo estamos viendo frente a nosotros y que esta es una señal clara que entonces el arrebatamiento de la iglesia es inminente, está a las puertas, entonces debemos considerar también qué son las tinieblas, para ver si acaso
no nos alcanzaron ya, porque le decía en un principio, esta es una batalla espiritual, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Entonces, para poder entender de qué se tratan las tinieblas, yo quisiera hacerle referencia a algo, y es que, bueno, mi pastor me ha enseñado que la Biblia se interpreta a sí misma, y sobre todo, el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo, y el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Entonces, resulta que en el Antiguo Testamento aparecen 13 palabras hebreas que se dicen tinieblas. Aquí le voy a poner solo 7 en la primera diapositiva, déjeme ver, ahí está. Le voy a dejar el tiempo suficiente para que usted pueda tomar nota, si lo hace manualmente, que tenga el tiempo suficiente para poder escribirlo. Si le es más práctico tomarle una foto a la pantalla, solo deme un momentito para ponerme yo aquí. No es cierto. Tómele foto por favor a la pantalla y usted tenga esa referencia. Existen entonces 13 palabras hebreas que se traducen tinieblas. Acá hay 7, ahorita en un segundito le pongo las otras 6. Y mientras usted va tomando nota, déjeme explicarle. Entonces ahí aparece la transliteración al castellano, cómo se escribe, cómo se diría la palabra en hebreo. Entre paréntesis le aparece el número que le asigna la concordancia Strong, y en el lado derecho, incluso con otro color como ámbar, usted va a encontrar una cita bíblica. No es la única, en algunos casos pues es solamente una referencia y usted de ahí puede seguir buscando, pero le aparece por lo menos una cita bíblica en donde usted la puede encontrar y a partir de ahí continuar la enseñanza. Entonces, la primera se diría más o menos Ofel, numeral 652, aparece en Salmos 91:6. La segunda se diría más o menos Afelá, numeral 653, la encontramos en Proverbios 4:19. La tercera, vaya usted a saber cómo se dice, ¿verdad? Pero digamos que se dice Chashok, ¿verdad? Por lo menos yo así lo leería, ¿verdad? En mi español así medio apedreado, diríamos nosotros. Numeral 2816, esta aparece en Daniel capítulo 2, versículo 22. Bueno, la otra ya no le voy a decir cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque se me va a trabar la lengua aquí, ¿verdad? La número 2822, esta es la que más se usa. La número 4 es la que más aparece en la Biblia, refiriéndose a tinieblas. Esa la encontré, y es la primera que aparece en todo el texto bíblico. Usted puede ver ahí Génesis 1:2, es prácticamente en el principio de la Biblia, ahí aparece. La número 5 sería el numeral 2824, la podemos encontrar en Salmos 18:11. Número 6 sería el numeral 2825, aparece en Salmos 139:12. Y la número 7, que sería la última de esta diapositiva, sería Maafel, numeral 3990, Josué 24:7. Amén. ¿Ya tomaron nota todos? ¿Podemos cambiar a la siguiente? Ok, entonces esto vendría siendo las otras 6 palabras. Como le digo, ya no le voy a decir cómo se pronuncia, hermano, porque usted se va a reír de mí, entonces no. Número 8 sería el numeral 3991, esa la encontramos en Jeremías 2:31. Número 9, numeral 4285, Isaías 42:16. Número 10, Eifa. Bueno, a ver si así se pronuncia, hermano, pero numeral 5890, la encontramos en Amós 4:13. La número 11, Alatá, bueno, esa ya está un poquito más fácil, ¿verdad?, de pronunciar, 5939,
y aparece en Génesis 15, 17. La número 12 se diría más o menos Arafel, numeral 6205 en Éxodo 20, 21. Y la número 13 sería Salmavet, numeral 6757. La encontramos en Job capítulo 3 versículo 6, y yo le puse de una forma muy clara la referencia de la Biblia textual, tercera edición, dado que en otras traducciones aparece como oscuridad, pero la Biblia textual claramente dice tinieblas. Entonces estas serían 13 palabras, pero mire, el propósito no es dar la apariencia de que sabemos hablar hebreo. El propósito es que nosotros consideremos que hay por lo menos 13 facetas distintas de tinieblas que nos van a atacar y que nosotros deberíamos estar prevenidos, porque así como dice el apóstol Pablo, él dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario. Es decir, si alguien está en batalla, si alguien está en guerra, pues él tiene que estar prevenido, porque sabe que por cualquier lado le pueden venir los bombazos, ¿verdad? Entonces, el propósito de esto, repito, no es alardear de que hablamos hebreo o que conocemos términos hebreos. No, de nada nos serviría sabernos incluso de memoria estas palabras y los significados si al final de cuentas no estamos prevenidos y las tinieblas hieren al sol, la luna y las estrellas. Porque entonces esto viene a ser para nosotros como un parámetro, es decir, miren hermanos, esas 13 cosas, esas 13 facetas van a querer herir a tu familia. Van a querer herir a la cabeza del hogar, a los varones, van a querer herir a las madres y van a querer herir a nuestros hijos. Entonces esto es más o menos como cuando el Señor le habla también al pueblo de Israel por medio del profeta Nahum y le dice, mira, el destructor ya subió contra ti. Entonces ahora lo que tienes que hacer es montar guardia sobre el baluarte, reforzar los caminos, empieza a decirles ceñir los lomos y empieza a decirles una serie de cosas que tiene que hacer ahora, porque el sitio está puesto en contra. Entonces lo que yo le estoy diciendo a usted en otras palabras es, hermano, el ataque de las tinieblas está. Eso no es que yo le esté diciendo, mire, por si acaso algún día usted nota algo. No, lo que le estoy diciendo es el ataque de las tinieblas en contra de las familias está planificado y se está llevando a cabo. Muchas veces no hace falta que pensemos en cuestiones de brujería o hechicería, sino que muchas veces desde los congresos de las naciones es desde donde se está maquinando el ataque de las tinieblas. Entonces, tenemos que estar prevenidos. Tenemos que conocer las estrategias de nuestro adversario y debemos nosotros estar preparados para enfrentar esta batalla para que no nos hieran nuestra familia de tinieblas. Entonces, debido a que son 13, yo le puse por título a este tema, la rebelión de las tinieblas. Porque usted sabe que el número 13 siempre está relacionado con rebelión, y en este caso estamos hablando de las tinieblas, más o menos como diría el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el pecado, para mostrarse que es pecado, aprovecha las cosas legales. Entonces yo diría en este momento, las tinieblas, para mostrar que son tinieblas, utilizan la rebelión como su arma para atacar a las familias. Entonces, yo quisiera hablarle, ya en otros lugares con otros hermanos hemos estado compartiendo de algunas de estas palabras, y entonces yo quisiera hablarle en esta oportunidad de esta tercera, que es la número 3 que aparece en la lista que yo le di. Número 2816, no le voy a decir cómo se pronuncia porque no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? El número 2816 de la concordancia Strong
Y esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, que fue precisamente la cita que yo le mencionaba. Pero vamos a leer desde el versículo 20 para que nosotros podamos tener el contexto y entender de qué se trata esta faceta de las tinieblas. Miren lo que dice, versículo 20. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Entonces esta palabrita que yo le resalté con color amarillo y con letra cursiva es, ay, perdón, esto no me funcionó, pero bueno, esta cosita tenía que ir a aquel lado. Le ruego su comprensión, hermano, por favor. Entonces, esa palabra que ahí se tradujo en tinieblas es justamente esta. Digamos que se dice chashok, ¿verdad? Pero es. Ahora miren, permítame recordarle el contexto de lo que está sucediendo acá. Resulta que el capítulo 2 del libro de Daniel empieza diciendo que el rey Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, tuvo un sueño. Y el sueño lo turbó. Y despertó y se le fue el deseo por seguir durmiendo. Se le espantó el sueño, diríamos nosotros en mi país, ¿verdad? Pero a pesar de que el sueño lo turbó tanto, a él se le olvidó qué era lo que había soñado. Y entonces él manda a llamar a los que vendrían a ser, si pudiéramos decir de alguna manera, sus consejeros espirituales en su reino. Él manda a llamar hechiceros, mire qué consejeritos los que tenía, ¿verdad? Pero manda a llamar a los hechiceros, manda a llamar a los brujos y manda a llamar, a los adivinos, y manda a llamar a los caldeos, que los caldeos vendrían a ser una especie de orden sacerdotal de Babilonia. Solo, hermano, de veras, qué gentecita la que rodeaba a Nabucodonosor, ¿verdad? Pero bueno, el punto está en que él les dice, miren, tuve un sueño. Y eso no era lo que decía Martin Luther King, ¿verdad? Tuve un sueño. Y yo necesito que ustedes me digan cuál fue el sueño y que me den la interpretación. Porque el sueño me turbó. Y entonces los hechiceros y todos ellos empiezan y le dicen, no, decláranos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Y como que este hombre no tenía un carácter muy apacible, porque entonces les dicen, no, ustedes lo que quieren es ganar tiempo. Si no me dicen el sueño y la interpretación, los voy a descuartizar. Así dice literalmente en el pasaje, los voy a descuartizar y la casa de cada uno de ustedes la voy a convertir en muladar. Ese sí no se andaba con amenazas, hermano, ¿verdad? Ese no amagaba, sino de una vez se dejaba ir. Y entonces los hechiceros no supieron qué hacer. Entonces el decreto de muerte estaba puesto, pero esto incluía a Daniel y a sus 3 amigos. Entonces Daniel se puso en oración y en ayuno y le pidió a sus 3 amigos, que su nombre hebreo era Ananías, Azarías y Misael, pero que el rey les había cambiado nombre a nombres caldeos que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Pero viene Daniel y le pide ayuda a sus amigos, que se pongan también ellos en oración y que le pidan a Dios la revelación de lo que había pasado ahí.
Y mire, hermano, es que por eso le decía, nosotros debemos saber que nosotros estamos del lado del que gana la batalla. Porque entonces en medio de oración, en una noche, ¿se imagina usted cómo pasarían ellos esa noche? Sabiendo que si al día siguiente no tenían la revelación del sueño y la interpretación, se iban a morir. Bueno, el asunto es que Dios le reveló a Daniel. Y entonces le reveló el sueño y le dio la interpretación. Y entonces cuando Daniel recibió la revelación, él alabó, dio gracias al Señor y alabó al Señor, adoró al Señor con estas palabras. Y una de las cosas, bueno, aquí tendríamos mucho de qué hablar, ¿verdad? Y explicar algunas cosas, pero yo quiero centrarme realmente en lo que estamos hablando, las tinieblas. Porque entonces parte de lo que Daniel dice es, Dios conoce todo lo que está en las tinieblas. Para Él no hay nada que esté oculto. Entonces yo quisiera ponerle aquí la referencia rápidamente, porque Dios mío, el tiempo se me está terminando. Según el diccionario Strong y algunos otros diccionarios que consulté, que perdone, tal vez se me pasó poner la referencia bibliográfica, dice que este término hebreo es un sustantivo masculino de origen arameo que indica tinieblas. Pero me llamó la atención lo que dice el mismo diccionario, y es esto: es usado figurativamente para referirse a un lugar de misterio o ignorancia, el cual es conocido completamente por Dios. Ahora mire, me llamó mucho la atención, porque tanto al ver el contexto como al ver la explicación que da el diccionario, es evidente que cuando dice esto, solo quiero resaltárselo acá, cuando dice aquí, un lugar de misterio o ignorancia, no se está refiriendo necesariamente a una habitación, no se está refiriendo a una casa, aunque por lo general en las casas siempre hay un espacio donde se guarda todo, sobre todo cuando llegan visitas así de imprevisto, ¿verdad? Metan todo ahí, cierran la puerta y ya sale de ahí. ¿Qué tal? Pase adelante, siéntese, ¿verdad? Pero aquí está hablando un poquito más de la parte interna del ser humano. Hay un lugar, hay una parte que yo no sabría decirle, porque ni soy psicólogo ni nada que se le aparezca, pero yo no sabría decirle si es el llamado subconsciente o qué parte del alma, qué parte de la mente será, pero hay un lugar de misterio en donde se esconden cosas, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Mire, le voy a poner ejemplos. Todos nosotros olvidamos ciertas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, si a estas alturas usted me pregunta eventos que hayan sucedido durante mi niñez, que no hace mucho que pasó, a pesar de que no hace mucho, ya no me recuerdo, hermano. Hay eventos que se nos olvidaron. Y hay cosas que, si usted quiere verlo, pues tal vez no son relevantes. Por ejemplo, el nombre de la directora de la escuela donde yo estudié, pues no me recuerdo, pero pues eso no es relevante. Pero hay cosas que marcaron el alma de una persona. Y ya sea voluntaria o involuntariamente, esta persona la guardó, la encerró en un lugar de misterio. Y nadie sabe lo que hay ahí.
A veces puede ser, por decirle algo, eventos que fueron tan desagradables, eventos que fueron tan molestos, tan terribles, que una persona lo que hace es como querer olvidarlos, como querer disiparlos, y ahí están. Y que quizás no sea tanto en sí el olvido, sino el hecho de ocultarlos ante los demás. Déjenme ponerle ejemplos para poder ilustrar un poquito mejor a lo que yo me refiero. Mire, ¿cómo decir esto? Bueno, pues la verdad yo no conozco detalles de la vida particular de cada uno de los presentes, así que por favor, si yo digo algo que pudiera parecer que estoy aludiendo a alguien de forma directa, sepa que no soy yo, sino que seguramente el Espíritu Santo quiere ministrar su corazón. Pero mire, ¿qué pasa, por ejemplo, con un niño varón que posiblemente fue abusado sexualmente en su niñez? Es obvio que eso no se le va a borrar de su memoria. Es obvio que eso él lo va a llevar y lo va a recordar, quizás aún con odio hacia la persona o las personas que le hicieron tal vejación. Desafortunadamente, esto que yo le acabo de decir es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Mire tanto alboroto que se da por el tema de esta, ¿cómo le llaman? Grupo LGTB, que pretenden establecer una ideología de género y que se reconozcan y se respeten los derechos de estas personas. Pero mire, yo he tenido la oportunidad de ministrar a más de una, ¿por qué le digo más de una? Gracias a Dios no llevo cuentas, ¿verdad? Pero yo calculo que por lo menos a 10 personas me ha tocado ministrar con ese tipo de problemas. Llamémosle así, desviaciones sexuales. Claro, ahora le dicen preferencias sexuales, ¿verdad? Pero son desviaciones, hermano. Y yo diría que el 99.99% de los casos que me ha tocado atender empezaron con ese tipo de desviación a partir de que fueron abusados sexualmente. Y entonces ellos llegaron a creer que así era la cosa y que a ellos el rol que les correspondía era ese. Y ya crecidos, ya grandes, pues se fueron por ese lado. Y de igual manera en el caso de las mujeres. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que pasó por una situación tan aberrante, tan terrible, lo que hace es guardar en un lugar de misterio, en donde nadie puede acceder, guardar aquel evento, ponerle una cubierta, poner algo que encierre, y ahí está. Ese problema no ha sido extirpado, ese problema no ha sido erradicado, el problema ahí está, pero está guardado, está encerrado en un lugar de misterio, que la Biblia identifica con ese término que no sé cómo se pronuncia, pero que son tinieblas. Ahora, hermano, como diría el primer ministro de Israel, qué silencio tan ensordecedor el que hay en este recinto, ¿verdad? Porque mire, desde luego, yo sé que no es cómodo hablar de estos temas, pero tenemos que abordarlos en algún momento. Porque lo mismo puede pasar con las mujeres, que desafortunadamente también pueden ser objeto de este tipo de cosas tan despreciables que se dan. Y así, bueno, podríamos citar otros casos, porque también podríamos verlo en el sentido inverso. No pensemos en un niño o una niña que fue objeto del abuso, sino que fue el abusador o abusadora.
que cuando le empezó a llegar la etapa del desarrollo, cuando empezó a activarse todo su sistema endocrinológico y él empezó a segregar hormonas y todo, no supo cómo controlar, cómo administrar aquellos cambios, se volvió desenfrenado y de pronto encontró a un primito o una primita e hizo lo que jamás debió haber hecho. Y claro, quizás en el momento hasta se jactó de lo que había hecho, pero pasa el tiempo. Pasa el tiempo y aquello está guardado ahí. Y a veces, porque aquí yo quiero ir aterrizando la idea y encerrando un poquito el círculo, porque pues allá afuera, hermano, el mundo vive en una forma tan depravada que eso no lo ven necesariamente como algo malo. Pero pasó el tiempo y aquel varón, aquella mujer se convirtió al Señor de una forma genuina, ama al Señor, sirve al Señor, pero hay algo que tiene guardado en un lugar de misterio de su alma. Y eso es un vestigio de tinieblas que debe ser extirpado. Y entonces muchas veces nosotros vemos a los hermanos. Por favor, desde luego, yo no estoy diciendo esto para que juzguemos a nadie, porque no es esa nuestra función, ni mucho menos para que entonces nosotros, ay, ¿será que aquel hermano, no sé, yo siempre dije que le miraba algo raro a él? No, yo no le digo esto para sembrar desconfianza, sino le digo esto para que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos si no tenemos algunas cosillas por ahí guardadas en un lugar de misterio de nuestra alma. Y que todo el mundo, y lo peor, hermano, a veces, bueno, es una expresión, perdone, no estoy diciendo que sea malo lo que le voy a plantear a continuación, pero el Señor obró un cambio extraordinario. Y la persona empieza a desarrollarse y es admirada por otras personas, es un medio, un instrumento de bendición para otros. Y a veces hay hermanos que se le acercan y dicen: hermano, qué bendición es su vida, cómo me bendice su vida, de veras yo quisiera que en algún momento yo pueda alcanzar y tener lo que usted tiene. Y el hermano sabe que tiene algo guardado. Y a veces, ay, si este supiera, ¿verdad? Si este supiera realmente lo que hay aquí adentro, quizás ni siquiera se atrevería a hablarme. Pero lo que yo logro ver acá es que a veces nosotros mismos tenemos guardadas cosas en nuestra alma, en un sector del alma, en un sector de la mente, que vendría a ser ese lugar de misterio. Y que incluso yo en una oportunidad consultaba con unos hermanos, amigos míos que son psicólogos, y ella me decía, son hermanos de la iglesia, el varón es uno de los pastores adjuntos de la iglesia, pero en esa oportunidad yo platiqué con ella, la esposa. Y ella me decía, me hablaba de los llamados mecanismos de defensa, los conceptos que manejan los psicólogos, y es precisamente un mecanismo de defensa, es como poner una barrera, es como poner un valladar para que nadie pueda acceder para ver lo que hay de este lado. Y eso nos puede pasar muchas veces a nosotros. Ahora mire, lo otro que me llamó la atención de este concepto es que es un lugar de misterio o ignorancia. Porque esa es otra cosa terrible. Porque bueno, hasta cierto punto, pues nosotros estamos más o menos conscientes de las cositas feas que puede haber en nuestro interior. Pero usted debe recordar que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20: yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y aún sobre la tercera y la cuarta generación. Pero hermano, si yo le decía, ni siquiera me recuerdo lo que yo hacía en mi niñez,
menos voy a saber lo que hayan hecho mis antepasados. Porque si yo me pongo en el plano de la cuarta generación, tendría que ver o conocer qué hicieron mis padres, qué hicieron mis abuelos y qué hicieron mis bisabuelos. Porque alguna iniquidad que hubiese cometido mi bisabuelo, todavía yo podría estar pagando las consecuencias, el castigo de aquella iniquidad. Pero ¿cómo hacemos, hermano, para saber eso? Está guardado en un lugar de ignorancia llamado Chashok, digamos, ¿verdad? Perdón de mi pronunciación así, bueno, este sería arameo, ¿verdad? Está guardado allí en un lugar de ignorancia. Y a veces una persona no se explica por qué hace las cosas que hace. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando él, hermano, porque mire, David, como dirían en mi tierra, era enamorado, hermano. Tuvo 7 esposas. Bueno, 8, porque estuvo Mical también. Con 7 tuvo hijos. Y estuvo Mical. Y encima de eso, porque mire, déjeme ponerle, hablemos un poquito de David, pero solo déjeme ver, ay Dios mío, el tiempo. Ahorita termino. Pero mire, llega David a cierto lugar, le pide ayuda a un hombre llamado Nabal. Él se rehúsa a darle la ayuda y entonces él dice, bueno, exterminen la casa de Nabal. Pero entonces le dan el aviso a Abigail, que era mujer de Nabal, y ella se presenta ante David. Le prepara una ofrenda, se postra ante él y le dice, mira, no hagas tal cosa, no manches de sangre tus manos. Cuando seas el rey de Israel, todo el mundo te va a echar en cara esta situación. Y la cosa es que él se retracta del mal que había decretado sobre la casa de Nabal. Bueno, cada quien tomó su camino. Se muere Nabal. ¿Y qué hace David? Tráiganme a Abigail. Ay, hermano, una sola vez la había visto. Eso quiere decir que en la primera vez le pasó el escáner de ida y de regreso. ¿O no? Es decir, bueno, iba a decir algo, pero es que no sé si sea una grosería para ustedes acá, pero es decir, hermano, él la vio desde la primera vez. Y no nos pongamos así exagerados. Le gustó, pero él ya estaba casado. Él ya tenía mujer, ya tenía hijos. Y ella estaba casada también en ese momento, pero él la vio y, hermano, como un screenshot, ¿verdad? Bueno, esto guárdenmelo aquí, en el lugar de misterio. Ahí quedó guardado. Yo me imagino él, con el respeto que nos merece David, ¿verdad? Pero yo me imagino él muy diplomático. Muchas gracias, gracias hermana, porque pensemos en términos cristianos, ¿verdad? Gracias hermana, que Dios la bendiga. Oye, pero por dentro, ¿quién sabe qué está pensando ese hombre cuando está viendo a una mujer? O viceversa, ¿verdad? Pero entonces el punto está en que si usted sigue la historia de David, todo el tiempo él tuvo problemas en cuanto a esa área, hasta que llegó al colmo cuando cometió un adulterio con Betsabé. Mandó a asesinar al esposo Betsabé para que pues hubiera una justificación para casarse con ella. Y bueno, el punto está en que aparentemente todo se había arreglado hasta que llegó el profeta. Al igual que Daniel, siendo un profeta, el Señor le reveló lo que había en el lugar de misterio de David. Y el profeta le presenta una parábola. Porque mire, hermano, es que cuando ignoramos lo que hay dentro de nosotros, nos podemos volver hasta legalistas. Porque él le dice, mira David, había un hombre pobre. Lo único que tenía era una corderita.
La cuidaba, la amaba, la trataba como una hija, le daba de comer en su seno. Y yo me imagino, como David era pastor de oficio, él fue pastor de ovejas, hermano, le tocó el corazón, ¿verdad? Y resulta que había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y de pronto vino un caminante y le pidió hospedaje. Y entonces David, en lugar de sacrificar una de las muchas que él tenía, bueno, no le dijo eso, era el hombre rico, en lugar de sacrificar, no, le quitó al otro la corderita, la sacrificó y se la entregó al caminante. Ah, hermano, David se indignó. Dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Pero antes de que lo maten, que pague por la cordera que se comió. Que pague, no recuerdo si 4 veces o 7 veces lo que dice él, pero que pague. Bueno, le dijo Natán, pues resulta que ese hombre es su voz. ¡Ja! Hermano, ahí le cayó la revelación de lo que estaba en tinieblas en él, porque cuando el profeta lo confronta es cuando él compone el Salmo 51 y es cuando él dice, en pecado me concibió mi madre. Pero perdón, hermano, vuelvo a la carga, si ni siquiera nos recordamos de lo que hacíamos cuando estábamos en el jardín, como le llaman acá, ¿cómo vamos a saber qué pasó en el momento que fuimos concebidos? Y más aún, ¿cómo vamos a saber lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos? Pero lo que sucedió fue que en ese momento la unción profética abrió ese lugar de misterio, abrió ese lugar de ignorancia para que las tinieblas fueran erradicadas del corazón de David. Y entonces David entendió que la razón por la cual él toda su vida había batallado en contra de los pecados de inmoralidad era algo genético que le fue implantado en el momento de su concepción. Ahora vuelvo a la carga. Este es un lugar de ignorancia. Y que tal vez hay personas que están batallando en contra de pecados, en contra de situaciones que, hermano, las aborrecen, porque se convirtieron con un corazón sincero. Dijeron, Señor, yo verdaderamente te amo, te voy a servir, yo ya no quiero la vida del mundo, yo quiero seguirte. Pero de pronto hay cosas que son reincidentes. Y la persona con un corazón sincero viene, confiesa y dice, no, yo ya no quiero esto, ya no. Y cuando siente, otra vez a lo mismo. Porque quizás es un problema genético que está encerrado en un lugar de misterio que también se puede conocer como tinieblas. Y que necesita que por medio de la unción del Santo Espíritu, y tal vez yo para ir concluyendo voy a regresar a este pasaje que era donde estábamos, necesita que Dios, que es el único que conoce lo que hay allí, saque a la luz aquella situación. Por eso es que en algún momento David dijo, aunque ahí utiliza otra palabra, no esta que estamos hablando, por eso es que en el libro de los Salmos, capítulo 18, David dice, Señor, por favor enciende mi lámpara, por favor alumbra mis tinieblas. Es decir, él entendía que dentro de sí había tinieblas que debían ser extirpadas. Había tinieblas que no lo dejaban avanzar espiritualmente. Había tinieblas que él ya no quería eso, pero que no podía ser librado de ello. El único que puede hacerlo es Dios. Y entonces, hermano, hasta dan ganas de tomar Santa Cena otra vez, ¿verdad? Porque eso justamente es la oportunidad que Dios nos da con la Santa Cena. Porque dice ahí, cada quien júzguese a sí mismo, cada quien examínese. Sobre todo aquellas cosas que nosotros fuimos quienes las encerramos en el lugar de misterio. Aquellas cosas como el ejemplo que yo le puse, que nosotros sabemos que hicimos mal, que nos avergüenza, sobre todo ahora que somos cristianos, nos da vergüenza el solo hecho de recordar
las cosas terribles que hayamos hecho y que ahí están, y que los hermanos, ay hermano, qué bendición es usted, pero nosotros por dentro, ay Dios, si este supiera lo que yo hice, si este supiera realmente de dónde me sacó a mí el Señor y las cosas tan asqueantes que yo hice. Pues esa es la oportunidad. Cuando nosotros nos presentamos ante la mesa del Señor, nosotros podemos examinarnos, ver hacia nuestro interior y decir, mira Señor, los hermanos no saben realmente lo que yo tengo aquí guardado, pero tú revelas lo profundo y lo que está escondido. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que yo mismo guardé en ese lugar de misterio. Tú conoces incluso las cosas que yo no guardé, sino mis ancestros, y que se convierten en un lugar de ignorancia para mí. Pero por favor, Señor, me presento hoy delante de ti para que tú arranques, para que tú alumbres mis tinieblas y lo arranques de una vez por todas, porque yo quiero ser santo para ti. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, yo tengo que dejarlo acá. El tiempo, ay hermano, perdone, ya llevo más de una hora de estar hablando. Le agradezco su paciencia, pero yo quiero ministrar esta palabra. Porque entonces déjeme hacerle un resumen mientras tal vez Pablo me ayudas por favor, o bueno, los hermanos de alabanza, si pueden pasar por favor, se lo voy a agradecer para que me ayuden a ministrar esta palabra. Y desde luego, miren, el propósito no es de ninguna manera poner a nadie en una situación incómoda, ni mucho menos ponerle en evidencia. De manera que yo no voy a llamar a nadie para que venga al frente y que oremos por él o por ella. Sin embargo, si alguien así lo quisiera, ya es una decisión muy personal que vamos a respetar, y desde luego estamos anuentes, dispuestos a atenderle y ministrarle. Pero quisiera más bien invitarle a ponerse de pie, y quisiera invitarle también a cerrar sus ojos un momento. La Iglesia Refugio de Paz te invita a encontrarte con Jesús. Compartí con nosotros una de nuestras reuniones en la calle Guido 2267, entre Avenida Colón y Almirante Brown. Los días martes y jueves a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos.